Hola, soy David Lopera, artista plástico, mentor de creadores y fundador del Creaverso. Hoy te quiero hablar de la virtud de la creatividad. Esta es una virtud fundamental para cualquier tipo de creador, emprendedor, diseñador, artista, artesano, que son aquellas personas a las que ayudo con mis mentorías. Y si tú también eres una de esas personas, quédate porque te va a encantar este vídeo. ¿Por qué? Porque la creatividad es una cosa que tenemos desde inicios de que el ser humano está aquí en la Tierra y es la capacidad que tenemos de resolver problemas, de prestar atención a aquello que nos rodea para ver cómo usarlo en nuestro favor y también convertir la adversidad en una nueva oportunidad de generar algo nuevo beneficioso para nosotros. Esto básicamente es la virtud de la creatividad y es imprescindible para todas aquellas personas que se dedican al mundo laboral en su trabajo o que quieren emprender y necesitan superar retos, o si son personas creadoras que quieren vivir de su talento y ponerlo al servicio de los demás. Pues bien, la creatividad es esencial. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que siempre tenemos un marco heredado, como vimos en la virtud de la observación, que si no lo viste, te recomiendo que veas lo que hablamos sobre la virtud de la observación. ¿Y qué pasa? Que este marco heredado es la visión a través del cual vemos el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que si hemos heredado una manera de entender, de comprender las cosas y de ver, vamos a tener siempre el mismo punto de vista de cara a ver el mundo que nos rodea. Pues bien, lo que hace el creador, lo que hace la persona creativa, es mover ese marco en el lugar que más le conviene. ¿Para qué? Para cambiar la perspectiva y ver diferentes soluciones y oportunidades a los retos que nos vienen. Pues bien, en el mundo oriental, en concreto en Japón, esta virtud está representada por el ciruelo florido. El ciruelo florido, en el arte sumie, en la pintura oriental que yo practico, esta pintura meditativa, lo que busca cuando pintamos el ciruelo florido es representar no solo al invierno, sino al florecer, a la capacidad que tenemos de reinventarnos, a la capacidad que tenemos de renacer, de estar en continua creatividad, en continua creación. ¿Qué ocurre con esta flor, con el ciruelo? Que siempre florece en invierno, y cuando el tronco está más torcido, cuando está más áspero, cuando ya no se espera mucho más de él porque parece que estuviera como muerto y retorcido por el paso de los tiempos y la experiencia, lo que ocurre es algo muy mágico, y es que en pleno invierno empieza a brotar flores de tonos blancos, rosas, rojos, y así puede cuajar todas sus ramas de nuevas ideas, de un nuevo renacer, de una nueva creatividad al servicio de las necesidades que tiene. ¿Cuál es la reflexión que tenemos que tener? Es que nosotros por dentro de nuestra savia, como creadores que somos, tenemos el poder infinito de crear, de brotar y de generar nuevas flores. Y no tiene por qué ser invierno para hacerlo, sino que en cualquier momento tengo esa capacidad de crear, de generar nuevas ideas. ¿Qué pasa? Que muchas veces, hasta que no tenemos esa adversidad o esa crisis, que precisamente en Japón significa oportunidad, no nos forzamos a generar esas flores, esa creatividad. Entonces, ¿por qué no poner al servicio de los demás y a nuestro servicio de nuestro propósito ese potencial que tenemos de crear si siempre lo tenemos dentro de nosotros? Puede ser porque no confiemos en nosotros, no tengamos esa autoconfianza, porque no hemos detectado que tenemos esta virtud de la creatividad activa. Así que, si no lo has hecho todavía, te recomiendo que hagas el test del Creaverso. Es un método empírico que he creado, donde te indico las 8 virtudes de los creadores, a qué nivel la tienes. ¿Para qué? Para que, reconociendo tus virtudes y tu talento, puedas tener esa confianza de cuál es el punto de partida que tienes para poder crear tu propio universo creativo.
Por aquí abajo en comentarios te diré cómo hacer el test. Pero bueno, seguimos. Es importante también saber que cuando nos enfrentamos a un proceso de creatividad o a un problema a resolver, pasamos por 4 fases y te las voy a explicar. Esas 4 fases se suele llamar el círculo de creatividad y primero aparece la fase llama. En la fase llama es aquella chispa que nos genera el ponernos a crear. Y esto puede ser ir paseando por la calle y ver algo que nos llama la atención y a raíz de ahí podemos aplicarlo al problema que queremos resolver, o simplemente leer un libro y que eso nos genere nuevas ideas, o ver una peli, una serie, una obra de teatro, o ponernos el último álbum de mi artista favorito. ¿Por qué? Porque estos son un montón de ideas y de inputs que nos vienen al cerebro y estamos todo el rato conectando neuronas y acelerando esas conexiones. Entonces es una manera súper potente y muy fácil de generar esa chispa, es como la inspiración. Vale, pues una vez que hemos pasado por la fase llama, que podemos activarla siempre que queramos, o cuando estemos también sobre todo un poco cansados mentalmente o no se nos ocurra nada, podemos provocar que se nos ocurran ideas con esta fase llama, buscando esas chispas que nos van a accionar. La segunda fase en el círculo de la creatividad es la fase nube. Muchas veces os habrán dicho, oye, baja de las nubes o no estés tanto en la nube. Pues se trata justo de eso, de irnos a la nube, esta vez sin pedir permiso a nadie, y allí empezar a generar ideas, ¿vale? Ya que me he inspirado otra vez de la fase llama, me voy arriba y empiezo, en base a esa chispa que he generado, a lanzar nuevas ideas. Estas nuevas ideas puedo lanzarlas combinando una idea con otra, haciendo una idea grande o haciendo esa idea pequeña. Hay muchísimas maneras de generar ideas y en esta fase de creatividad, si queréis en otro vídeo os lo cuento. Pues bien, aquí por ejemplo la fase cuando hacemos una lluvia de ideas, un brainstorming con un equipo o nosotros mismos, y la única regla que hay que tener en cuenta aquí y en cualquier fase de creación de ideas es que no hay ninguna norma, es decir, que todas las ideas a priori desde un inicio son válidas. Aquí no vamos a descartar nada. Es lo típico que cuando dices una idea te puedan decir, esto es una tontería. Pues no es aquí nada es tontería. Todo es totalmente válido, reutilizable, reciclable y nos lo vamos a quedar. ¿Por qué? Porque en la siguiente... A ver, es que si nos coartamos las ideas y las limitamos, por ejemplo, si estamos en un grupo de 4 personas y queremos generar ideas y ya juzgamos las ideas de los demás, no estamos fomentando que se generen ideas más locas o más disruptivas o más diferentes o que aporten mucho más valor que las primeras ideas iniciales. De hecho, si hacemos varias rondas de ideas, siempre las últimas rondas van a ser más disruptivas y mucho mejores y más diversas que las iniciales. Pues bien, una vez que pasamos ya por la fase lluvia y tenemos todas esas ideas, sin juzgarlas, nos pasamos a la fase lluvia. Esta fase lluvia ya está un poquito más bajo en el círculo. Está en la parte de la derecha, si miramos el círculo de frente. Entonces, esta fase lluvia lo que trata aquí sí es de evaluar todas las ideas que teníamos en la nube, ponerlas en la balanza, ver cuáles son viables, posibles, cuáles no, cuáles puedo hacer ahora y cuál mejor para el año que viene o de aquí a unos meses. Entonces aquí ya en la fase lluvia, al ir bajando hacia la tierra estas ideas, pues ya las vamos viendo cuáles son mejores y cuáles peores, ¿ok? Pero no sufras, ¿por qué? Porque ninguna idea la vamos a descartar nunca al 100%, pero llega un momento que tenemos que sacarlas. Esto es como la metáfora de la vela encendida. Si yo tengo una idea y es una vela que enciendo, ¿qué pasa? Que si veo, después de evaluarla, que es interesante,
la muestro, la saco y la ejecuto. Y si veo que no es interesante, la guardo. Pero la guardo en una estantería o encima de la mesa encendida. Porque si la meto del todo en un cajón y cierro el cajón, ¿qué pasa? Que la vela se apaga, desaparece y nunca va a volver. Pero ¿qué es lo que suele pasar a los emprendedores o a las personas cuando tenemos una muy buena idea? Que por exceso de apego y de recelo a esa idea puede que no la guardemos y que la metamos en un cajón y que por guardarla nunca salga a la luz. Entonces es mucho mejor, una vez que evalúo y veo que esa vela encendida tiene poder, de sacarla. Entonces aquí esas velas encendidas que veo que sí que puedo, que puede que sean interesantes y positivas, son las que me las voy a llevar a la siguiente fase, a la fase tierra. ¿Por qué fase tierra? Porque una vez que he evaluado y veo que están ok, me voy a la tierra a clavar la bandera y a empezar a hacerlo. ¿Por qué? Porque si no, nos quedamos siempre en la fase mente y nunca sacamos fuera de nosotros al exterior esa idea. Nunca la vamos a hacer realidad. Por eso os decía lo de la vela. Todas las ideas que estén en nuestro intelecto, en nuestra mente, pero que no nos permitamos sacarlas del cajón afuera, van a ser ideas que se van a apagar y que nunca van a nacer. Desapégate de la idea, por favor. Eso no quiere decir que si tienes una invención, un logo, una marca, no registres la patente o el logo o la marca, o que te guardes el dominio y los nombres en redes sociales. Eso está muy bien, pero no tengas exceso en sacar las ideas y en compartirlas, porque cuando te permites compartirlas, ¿qué es lo que ocurre? Que puedes tener otros compañeros de viaje que te puedan ayudar a hacer esa idea realidad, porque todo es muy difícil hacerlo una persona sola. Entonces vas a tener que acompañarte de un equipo muchas veces, o de gente de confianza o de colaboradores que podáis mantener esa llama encendida y esa idea para que se ejecute de verdad. Pues bien, esa es la manera de pasar por el círculo de creatividad. Recuerda, fase llama, para que se encienda la chispa y te incentive la creatividad. Fase nube, todas las ideas valen, no hay ninguna norma, apuntamos todas las ideas. Fase lluvia, evaluamos, veo cuál puedo hacer hoy, cuál mañana, cuál me guardo para después, cuál saco ya adelante. Y una vez que la saco adelante ya, clavo la bandera, la bajo la lluvia a tierra y la ejecuto. Vale, pues después de estas 4 fases del círculo de creatividad, te quiero contar cómo es el creativo creador. El creativo creador es el creativo creativo, es el que tiene la creatividad como virtud más grande dentro del círculo del creaverso. Entonces, es un creador, el creativo es un creador muy interesante, porque tiene muchas llaves en su mano, tiene la capacidad de encender muchas luces y de crear una constelación donde otros solo veían estrellas sueltas e inconexas. Tiene ese superpoder, es una capacidad de ver lo invisible, de dar forma exterior a lo que tiene dentro de su cabeza. Y esa capacidad es su mayor virtud, la de crear y la de resolver problemas bastante complejos en momentos en los que otros quizá no pudieran haber conseguido hacer esa conexión de ideas. Digamos que sus neuronas conectan ideas, y no solo de un solo campo, sino de diferentes campos y ámbitos. Tienen la capacidad de entremezclar mundos para poder así generar algo nuevo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que también tiene su lado, ese es su lado luz, pero su lado sombra del creativo es que puede dispersarse. Suele tener muchísimas ideas en la cabeza, entonces claro, le cuesta muchas veces descartar ideas, tiene mucho apego a su creatividad, siente todas las ideas como si fueran hijos suyos. Pasa mucho
a los artistas que crean pues obras, canciones o cuadros, que una vez que creas ese cuadro te cuesta mucho, incluso aun vendiéndolo bien, es como si dieras parte, bueno, literalmente das parte de ti. Entonces a veces nos cuesta a los artistas y a los pintores dar eso, porque son como nuestros pequeños hijos, son nuestras ideas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que si nos aferramos muchísimo a las ideas, puede que nunca las comparta con los demás. Puede que si tengo tantísimas ideas, no puedo ejecutar todas de golpe, tengo que seleccionar, y el mero hecho de seleccionar qué hago hoy y qué hago el año que viene ya nos causa a los creativos cierto dolor. Entonces aquí tenemos que trabajar mucho ese desapego, el respirar profundo y decir, no pasa nada, voy a guardarme estas ideas, que no quiere decir que no las ejecute, porque no las meto en el cajón sin oxígeno, las dejo aquí a un lado, pero durante los próximos meses voy a hacer esto. Pero no puedo hacerlo todo a la vez, tengo que ver qué caminos quiero crear. Por eso es muy importante cuando mentorizo a creadores, les ayudo a crear su propio universo creativo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de crear tu propio sistema solar en base a los mundos que tú puedas sacar hoy, que sean mínimamente viables. Porque si nos ponemos a pensar en lo que haré de aquí a 10 años, nunca voy a ejecutar nada hoy. Entonces es muy importante empezar con los mundos que mínimamente viables puedo sacar ahora, y luego ya mi sistema solar pues irá aumentando. Si en un principio soy pintor y hago un tipo de obra, vale, pues ese es mi sol, eso es lo que voy a accionar, pintar. Luego ya veré, oye, también puedo ayudar a otra gente con mi pintura siendo mentor, vale, pues genero otro mundo, lo saco a mi propio universo creativo y ya ofrezco esas dos cosas, ser mentor y mis obras. Que tengo la capacidad de otro tercer mundo, que puede ser, en mi caso, dar sesiones de pintura meditativa para aumentar las virtudes, la creatividad y el desarrollo personal en las personas o en las empresas, vale, pues me saco esos tres mundos. Pero ¿qué nos pasa a los que tenemos la capacidad de dioses creadores de generar muchos mundos? Que si empiezo a sacar como si estuviera haciendo el juego malabares con diferentes bolas, cada bola es un mundo, puede que con una bola voy bien, con dos, venga va, con tres ya tengo que tener mucha destreza. Ahora como le meta la cuarta bola, una quinta, una sexta, ¿qué pasa? Que el sistema solar, mi universo creativo, es un desastre, se destruye, viene otro Big Bang que lo revienta todo y eso es la nada. Entonces, no te aferres demasiado a tus ideas, ejecuta las que puedas ahora, ponle orden, descarta sin miedo, que ya más adelante se verá si puedes usar esa idea, y céntrate realmente en donde tengas tu mayor don, donde esté alineado con tu propósito y donde puedas ayudar a más gente a través de ese don que tienes, a través de darte. ¿Ok? Vale, pues este sería el creativo creativo dentro de mi creaverso. Hay otro creativo que está simbolizado por el dragón, y es el creativo experto. Y este creativo experto representa la virtud de la experiencia. ¿Y qué es lo bueno de la virtud de la experiencia para los que somos creativos? Que equilibra muy bien la virtud de la creatividad. ¿De qué manera? El dragón es muy experto y representa, digamos, a la sabiduría, a ese ser sabio que ha adquirido esa sabiduría no a través del intelecto, sino a través de la comprensión. Es ese ser que a través de accionar y de tener experiencias reales, de sacar ideas sobre el terreno y ver cuáles han funcionado y cuáles no, han dado luego un paso atrás, han convertido esa experiencia, esa comprensión en conocimiento, pero en sabiduría, no en pura idea, sino en algo empírico, y a través de ese conocimiento, de esa sabiduría, lo que hace es, cuando vuelve a crear,
piensa en base a lo que sabe y conoce qué sería mejor, qué pasos serían mejor de cara a crear. Por eso es muy interesante y equilibra mucho a la virtud de la creatividad, porque el creativo puro está todo el rato creando y muchas veces crea sin sentido, le da igual, solo es crear por crear, ¿no? O el arte por el arte. ¿Y qué ocurre con esto? Que podemos dispersar nuestra energía y no poner foco y tener un propósito. Y eso precisamente es lo que hace la experiencia de todas esas cosas que podemos crear, de todas esas ideas que tenemos, es ser selectivo y decir, vale, hay 10 ideas que están bien, 5 son viables, pero es que estas 2 ideas son muy buenas. Pero en concreto esta es la que hay que hacer ahora, luego esta segunda y luego ya veremos. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el punto de vista y el equilibrio que a las personas creadoras que tienen la virtud de la creatividad le puede equilibrar. Y bueno, después de esta píldora tan intensa sobre la virtud de la creatividad, simplemente, como te dije antes, animarte a que hagas el test del Creaverso. A día de hoy es totalmente gratuita y si la haces, luego tengo una sesión contigo, una mentoría donde te doy tu diagnóstico de virtudes para que puedas empezar a trabajar y ver desde qué punto partes. Es una sesión de 45 minutos online que te la hago totalmente gratuita, o por lo menos a día de hoy lo hago gratuita. Ya no sé si a futuro me dará la vida para ello, pero bueno, aprovecha si quieres que te diga cuáles son las 8 virtudes creadoras que tú tienes. ¿Para qué? Para que te puedas convertir en el Leonardo da Vinci de tu sector y diferenciarte en tus creaciones, ya seas artista, emprendedor, artesano, diseñador o simplemente quieras desarrollarte personalmente para tu trabajo y para tu día a día. Porque aquí es lo bueno de las virtudes, que nos acompañan en todos los ámbitos de nuestra vida. También todos los miércoles nos estamos juntando el círculo de creadores virtuosos. Esta es mi membresía donde ya muchos artistas, creadores, emprendedores se están sumando y todos los miércoles vamos reflexionando sobre el día a día de nuestro desarrollo personal, de nuestras virtudes, de emprender si queremos, y estamos co-creando y generando lo que a futuro va a ser la certificación del Creaverso para que estas personas puedan ayudar a otras a través de las virtudes. Si quieres sumarte al círculo, también te dejo abajo cómo hacerlo. Serás bienvenido, bienvenida a este círculo y además también tiene un grupo de WhatsApp donde toda la semana estamos hablando, estamos compartiendo retos, maneras de ir mejorando poquito a poco todas nuestras virtudes y es súper enriquecedor y hay gente muy top que serán los referentes del futuro en su sector. Así que, sin más, darte las gracias por quedarte hasta el final y nos vemos dentro del Creaverso. Besos.